Bueno muchachos, un saludo muy especial para todos. Estamos entonces comenzando el tercer periodo de este 2020. El tema que nos corresponde, o para darle continuidad a lo que veníamos trabajando en el segundo periodo, es la parte de electrónica. Y vamos a ver entonces el día de hoy un poquitico de lo que es el circuito eléctrico. ¿Sí? Un circuito eléctrico es sencillamente una red eléctrica que se define como la conexión de dos o más componentes eléctricos o electrónicos. Estos pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento. Todos los circuitos eléctricos y electrónicos, sin importar su complejidad, tienen tres factores asociados con ellos: corriente, voltaje y resistencia. Que eso ya lo hemos tocado, lo tocamos en el periodo anterior. Vimos suficiente, creo, de ello. Alcanzamos a ver lo de la ley de Ohm, que es muy importante para esta parte de circuitos. Hay unos componentes que son componentes activos y componentes pasivos dentro de un circuito eléctrico o electrónico. Aquí citamos algunos, ¿sí? Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de controlar el flujo de corriente. Y los componentes pasivos son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Tenemos acá entonces algunos de los activos y algunos de los pasivos. ¿Sí? Tenemos cómo son sus dibujos a la hora de hacer los planos, que son esta columnita acá, la última, que más adelante los vamos a ver y ojalá se aprendan algunos de ellos, los más importantes. Bueno, elementos de un circuito, ¿sí? Las partes de un circuito eléctrico están conformadas por un conjunto de componentes eléctricos que conectados pueden hacer circular una corriente eléctrica. Uno de ellos son los generadores eléctricos. Acá tenemos una fotico. Son los elementos encargados de suministrar la corriente eléctrica por todo el circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales. Esto permite que circule la corriente eléctrica. Existen muchos tipos de generadores y acumuladores que se encargan de esta función, como los dínamos de las bicicletas, los paneles solares, las baterías de un teléfono móvil, la turbina de una central eléctrica, ¿sí? ¿Cuáles son los más utilizados? Que ustedes los conocen y no, me imagino que no tenían conciencia de que eran generadores eléctricos. Los más utilizados son las baterías o las pilas, que se encargan de transformar energía química en energía eléctrica, y también los dínamos y alternadores, que se encargan de transformar energía mecánica en eléctrica. Las pilas y las baterías son generadores de corriente continua y los alternadores son generadores de corriente alterna. Mire que son dos términos que creo que ya deben de tener un poquitico claro, que es la corriente alterna y la corriente directa, ¿sí? Ahí la estamos tocando. Bueno, otro elemento que forma lo que son los circuitos eléctricos o electrónicos son los conductores. Tenemos la imagen de los cables, que también tocamos un poquitico de estos. Ustedes saben que acá estos cables están formados por cobre. Y tenemos esta protoboard, que se utiliza mucho en los trabajos de electrónica, para hacer diferentes experimentos y formar diferentes circuitos. Acá en esta fotico hay un ejemplo de la protoboard y cómo conectan diferentes resistencias, ¿sí? Miren las resistencias, acá las tenemos, y cómo pueden conectar diferentes diodos, si tienen diodos, LEDs en caso de que tengan LEDs. Acá tienen un contador, ¿sí? Un capacitor. Más adelante vemos todos estos. Acá tienen un switch,
¿sí? Que cumple la misma función de dejar pasar la corriente. En este caso me imagino que este circuito lo deben de estar alimentando por una batería o una pila para que funcione. Entonces tenemos lo que son los conductores eléctricos, que son elementos que transportan la energía eléctrica, es decir, por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro por todo el circuito eléctrico, ¿sí? Los más conocidos son los cables y, como les digo, acá la protoboard, que es la que les mencioné, y más adelante vamos a mirar y de pronto hacer unos ejercicios virtuales, ya que no tenemos la oportunidad de estar presentes para hacer algunos laboratorios bien agradables con la protoboard. Pero miramos a ver si el año entrante se puede, si Dios lo permite. Otro elemento del circuito son los receptores, que son elementos que permiten la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luz, los radiadores en calor, los motores eléctricos transforman la electricidad en movimiento de rotación, un altavoz transforma la electricidad en sonido, ¿sí? Acá tenemos entonces una bombilla, un motor y tenemos se puede decir un baflecito, un altavoz chiquitico, que se utilizan estos tres, se utilizan mucho para esta parte de electrónica, de los circuitos electrónicos, ¿sí? Para hacer ejercicios acá en la protoboard. Otro elemento del circuito son los elementos de control o de maniobra. Estos elementos nos permiten maniobrar el paso de la corriente eléctrica y controlar el circuito según nuestras necesidades. Los elementos de control más importantes son los interruptores, conmutadores y pulsadores. Los más conocidos o el más conocido es el interruptor, que sirve para dejar pasar o no la corriente eléctrica por toda la instalación eléctrica. Ustedes ven que cuál es el interruptor en las casas, los switches para poder prender la luz. El mismo control del ventilador nos da el paso para la perillita, pues, que uno gira para que el ventilador funcione. Es otro estilo de interruptor. El pulsador es este que ven acá en la fotico de la protoboard. Este es un pulsador. Tiene un botoncito, uno lo estripa y ahí pasa la corriente. Volvemos y lo estripamos y ya deja de pasar la corriente. ¿Sí? Más adelante hacemos el ejercicio. ¿Está este o está este que hay acá en el ejemplo? ¿Sí? Que es moviéndolo para un lado o para el otro. Interruptor. Listo. Acá tenemos otro ejemplo. Hay diferentes modelos. Entonces más adelante miramos a ver hasta dónde podemos avanzar. Y por último tenemos entonces los elementos de protección. Estos elementos se encargan de proteger los componentes del circuito eléctrico de corrientes muy elevadas o fugas. También se encargan de proteger a la persona que está administrando o operando cierto circuito o elemento para que éste funcione. Los más empleados son los fusibles, interruptores diferenciales y los interruptores magnetotérmicos. El elemento de protección por excelencia en una instalación eléctrica es el fusible. ¿Dónde vemos mucho los fusibles? No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, pero el fusible donde más se ve es en los reguladores. Sí, cuando un regulador se quema es porque hubo una sobrecarga y el fusible se dañó, ¿sí? Se reventó, ya dejó de funcionar, entonces uno cambia el fusible, lo vuelve y conecta el fusible nuevo al regulador y ya se vuelve y funciona. Pero eso es para proteger más que todo a la herramienta tecnológica, al elemento que está funcionando con el circuito de algún daño, ¿sí? Y el daño normalmente es
una sobrecarga o un cortocircuito que puede afectar entonces el buen funcionamiento ya de un televisor, de una nevera, ¿sí? de una plancha. Por eso se recomienda mucho conectar todos estos aparatos a un regulador, y eso asegura un poquitico más la vida útil de ellos. Bueno, esto sería solo un abrebocas, un poquitico de conocimiento general, de conceptos básicos de que conforma un circuito eléctrico. Espero en serio que lean la teoría, hagan muy bien el ejercicio de leer la teoría de que se encuentra en la pestaña de electrónica. Lean la teoría, luego pasan a la semana 1 en este caso, miran el videíto que les sirve para profundizar un poquitico en lo que leyeron, y después de hacer eso entonces contestan el taller. Espero entonces mucho compromiso y responsabilidad por parte de todos ustedes en este comienzo de tercer periodo, para que finalicemos de la mejor manera posible. Se me cuida y nos vemos entonces en un próximo video.